En el vasto universo griego, los dioses del Olimpo eran considerados los guardianes y controladores del destino humano. Las creencias de los griegos antiguos estaban profundamente entrelazadas con el mundo divino, y por ello, cada dios olímpico tenía un poder y una influencia particular sobre la vida de los mortales. No solo rezaban a los dioses en busca de favores o ayuda, sino que también les pedían su protección, su consejo o su castigo, según lo que les pareciera justo en el momento. Cada dios representaba un aspecto esencial de la vida, desde el amor hasta la guerra, y los griegos no dudaban en rendir culto a aquellos que dominaban estas esferas. Zeus, el rey de los dioses, tenía un poder absoluto sobre el cielo y la justicia. Se le invocaba en momentos de gran necesidad, como antes de batallas o decisiones importantes, ya que su juicio se consideraba infalible. Los griegos rezaban a Zeus para que trajera la paz, pero también para pedir su intervención en tiempos de tormentas, buscando la calma después de un fenómeno natural o la protección durante uno. Los líderes, generales y reyes a menudo ofrecían sacrificios en su honor antes de partir hacia una guerra, buscando asegurar su victoria bajo su bendición. Símbolos: el rayo, el águila, el roble. Influencia: Zeus era la autoridad suprema en los cielos y sobre los mortales, y su palabra era la ley tanto para los dioses como para los hombres. El mito más famoso de Zeus es el de su lucha contra Cronos y su posterior ascenso al trono. Hera, la esposa y hermana de Zeus, representaba el matrimonio, la fertilidad y la protección del hogar. Las mujeres casadas y las familias acudían a ella en busca de bendiciones para su unión y para asegurar la armonía en su vida conyugal. En las bodas se realizaban rituales en su honor, buscando que los matrimonios fueran duraderos y felices. Sin embargo, también se la invocaba para proteger a los hijos y la familia, ya que, a pesar de su relación conflictiva con Zeus, Hera era conocida por su naturaleza protectora. Los mortales temían su furia si no respetaban las reglas sagradas del matrimonio y la familia. Símbolos: el pavo real, la diadema, el lirio. Influencia: Hera representaba la fuerza y la protección dentro de los lazos familiares, y su culto estaba presente en todos los aspectos de la vida doméstica. El mito más famoso de Hera es el de su venganza contra Hércules y su madre, a quien persiguió y atormentó durante toda su vida. Poseidón, el dios de los mares y los terremotos, era una de las deidades más poderosas del panteón olímpico. Los griegos le rezaban a Poseidón antes de zarpar en sus travesías marítimas, buscando su bendición para evitar las tormentas o naufragios. Cuando los mares se agitaban, invocar su nombre era una forma de pedir calma. También le ofrecían sacrificios para asegurar buenas cosechas, pues su dominio sobre el agua salada también incluía el agua dulce. Cuando la tierra temblaba, Poseidón también era invocado, ya que él era el dios de los terremotos. Símbolos: el tridente, el caballo, el delfín. Influencia: Poseidón era crucial para los marineros y los habitantes de zonas costeras, quienes dependían de su favor para la supervivencia. El mito más famoso de Poseidón es el de la creación de los caballos y su papel en la inundación de la tierra para castigar a la humanidad. Deméter, diosa de la agricultura y las cosechas, era fundamental para la vida de los mortales, especialmente para los agricultores. Los campesinos invocaban a Deméter al inicio de cada ciclo agrícola, pidiendo su favor para que las cosechas fueran abundantes. Durante la primavera, los sacrificios se realizaban en su honor para agradecerle por la fertilidad de la tierra, mientras que en invierno se la rezaba para que regresara la prosperidad a la tierra, que se veía vacía debido a la tristeza que sentía por la partida de su hija Perséfone al inframundo. Símbolos: la espiga de trigo, el cuerno de la abundancia,
El lirio. Influencia. Deméter no solo era venerada por su poder sobre las cosechas, sino también por su conexión con la vida y la muerte en la naturaleza. El mito más famoso de Deméter es el de la búsqueda de su hija Perséfone, quien fue raptada por Hades y se convirtió en la reina del inframundo. Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, era la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. A los estrategas, generales y filósofos les importaba su juicio y buscaban su favor en tiempos de guerra, ya que se le veía como la diosa que otorgaba la victoria a través de la inteligencia y la táctica, no solo la fuerza. Atenea también era venerada por los artesanos, quienes le rendían culto para obtener habilidad en su trabajo. Los ciudadanos de Atenas, especialmente, invocaban su protección para asegurar el bienestar de su ciudad. Símbolos: el olivo, la lechuza, el escudo, la égida. Influencia. Atenea representaba la sabiduría, la justicia y la habilidad intelectual, siendo vista como la diosa que traía progreso a través de la mente y no la violencia. El mito más famoso de Atenea es el de su nacimiento, en el que salió completamente armada de la cabeza de Zeus después de que éste se tragó a su madre, Metis. Apolo, hijo de Zeus y Leto, era el dios del sol, la música, la poesía y la profecía. Los oráculos en Delfos estaban dedicados a él, y los mortales que deseaban respuestas a sus dudas o presagios de su futuro acudían allí en busca de su consejo. Los artistas y músicos también le rendían culto, pidiéndole inspiración para sus obras. Además, se le invocaba en busca de curación, ya que Apolo tenía el poder de la medicina y la sanación. Símbolos: la lira, el laurel, el sol. Influencia. Apolo representaba la perfección y la armonía, siendo el patrón de las artes, la música, la curación y la sabiduría. El mito más famoso de Apolo es el de su lucha contra el dragón Pitón, al que mató y luego fundó el oráculo de Delfos. Artemisa, hermana gemela de Apolo, era la diosa de la caza, los animales salvajes y la luna. Las mujeres que deseaban protección en el parto le rezaban, ya que Artemisa era conocida por su capacidad para cuidar de las mujeres jóvenes. También se la invocaba antes de la caza, para asegurar que los cazadores tuvieran éxito en sus expediciones. Además, los campesinos le pedían ayuda para mantener los animales sanos y en abundancia. Símbolos: el ciervo, la luna, el arco y las flechas. Influencia. Artemisa representaba la independencia y la fuerza femenina, y su culto era común entre las mujeres y aquellos que vivían en la naturaleza. El mito más famoso de Artemisa es el de su venganza contra Acteón, un cazador que la vio bañándose desnuda, y fue transformado en un ciervo para ser devorado por sus propios perros. Ares, el dios de la guerra, era invocado en momentos de conflicto. Los soldados y guerreros le rezaban antes de entrar en combate, buscando su furia y su coraje para ser victoriosos. Sin embargo, Ares no era adorado de la misma forma que otros dioses como Atenea, ya que su naturaleza violenta y destructiva inspiraba tanto temor como respeto. A pesar de ello, su culto estaba presente en todas las guerras, y los mortales lo veían como una deidad que podía traer la victoria si se honraba adecuadamente. Símbolos: la lanza, el casco, el perro de guerra. Influencia. Ares representaba la guerra cruda y brutal, y su presencia se sentía en cada batalla donde la violencia no tenía límites. El mito más famoso de Ares es el de su relación con Afrodita y su posterior descubrimiento por Hefesto, quien los atrapó en una red y los exhibió ante los demás dioses. Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, era venerada por aquellos que deseaban encontrar amor verdadero o mantener relaciones felices. En las bodas se hacían sacrificios en su honor para asegurar la felicidad de la pareja. También se invocaba a Afrodita
para fomentar la belleza, la pasión y la atracción, ya sea en el ámbito personal o en la vida pública. Los mortales le rezaban también en busca de fertilidad, ya que se le atribuía el poder de bendecir a las mujeres con la capacidad de concebir. Símbolos: la paloma, la rosa, la concha marina. Influencia: Afrodita era la fuerza que unía a los seres humanos a través del amor, y su culto celebraba la belleza en todas sus formas. El mito más famoso de Afrodita es el de su nacimiento, en el que surgió de la espuma del mar después de que Cronos castrara a su padre, Urano. Hermes, el dios mensajero, era conocido por su astucia, su rapidez y su capacidad para moverse entre los dioses y los mortales. Los comerciantes le rezaban para tener éxito en sus tratos y para que sus negocios prosperaran. Los viajeros le invocaban antes de emprender largos viajes, buscando su protección y una travesía segura. También era el patrón de los ladrones, quienes lo veneraban para que les ayudara en sus actividades. Símbolos: el caduceo, las sandalias aladas, el sombrero alado. Influencia: Hermes era esencial para aquellos que necesitaban rapidez, astucia y habilidad para moverse entre los diferentes mundos. El mito más famoso de Hermes es el de su nacimiento y su primer día de vida, en el que robó las vacas de Apolo y las escondió en una cueva. Hestia, la diosa del hogar y la familia, era venerada en cada hogar griego. Los rituales domésticos siempre comenzaban con una oración a Hestia, pidiéndole que trajera paz, armonía y prosperidad a las casas. Las mujeres, en particular, le rendían culto para asegurar la felicidad en el hogar y la protección de los seres queridos. Los griegos consideraban que, sin el favor de Hestia, ningún hogar podría prosperar. Símbolos: el fuego, la chimenea, el hogar. Influencia: Hestia era la diosa de la estabilidad doméstica, y su culto era un elemento fundamental en la vida diaria de los griegos. El mito más famoso de Hestia es el de su renuncia al trono olímpico y su posterior dedicación a la vida doméstica y el cuidado del hogar. Hefesto, el dios del fuego, los metales y la forja, era el herrero divino, conocido por su habilidad para crear armaduras, armas y objetos maravillosos. Era el dios protector de los artesanos, orfebres y herreros, y aquellos que trabajaban con el metal le rendían culto para obtener sus bendiciones y habilidades. Los mortales le rezaban para pedir su ayuda en la creación de artefactos de gran belleza y poder. Aunque Hefesto no era tan venerado como algunos de los dioses más majestuosos, su rol era esencial para el avance de la civilización, pues sin sus invenciones, muchos de los avances tecnológicos de los griegos no habrían sido posibles. Símbolos: el yunque, el martillo, el fuego. Influencia: Hefesto representaba la creatividad, la habilidad y el trabajo arduo, y su influencia se reflejaba en la creación de objetos preciosos y útiles. El mito más famoso de Hefesto es el de su expulsión del Olimpo por Hera y su posterior regreso, en el que se vengó de su madre, creando un trono de oro que la atrapó. Hades, aunque no se le considere uno de los 12 dioses olímpicos por no residir en el Olimpo, era igualmente uno de los dioses más poderosos y esenciales del panteón. Gobernaba el inframundo, el reino de los muertos, y los mortales le rezaban para que sus almas descansaran en paz. Aunque temido, Hades era fundamental para el equilibrio del cosmos, ya que sin la muerte no podría haber vida. Símbolos: el cerbero, el sombrero de invisibilidad. Influencia: Hades representaba la inevitabilidad de la muerte, y su dominio era crucial para el orden del universo. El mito más famoso de Hades es el del rapto de Perséfone. A lo largo de los siglos, los dioses olímpicos no solo influenciaron a los griegos en su vida diaria, sino que también dejaron una profunda huella en la cultura, el arte y la literatura. Los mitos de estos dioses
eran contados y recontados en toda Grecia, y sus historias se convertían en enseñanzas morales sobre la justicia, la venganza, el amor y el sacrificio. Los dioses olímpicos enseñaban que la vida humana estaba entrelazada con fuerzas divinas que no podían ser ignoradas. La influencia de los dioses olímpicos trasciende las fronteras de la mitología griega. De hecho, muchos de los dioses olímpicos fueron adoptados por los romanos con diferentes nombres y atributos. Zeus pasó a ser Júpiter, Hera a ser Juno y Poseidón a ser Neptuno, entre otros. Esta adaptación de los dioses griegos a otras culturas muestra cuán universales eran estos mitos y cómo sus temas y lecciones continuaron siendo relevantes a lo largo de los siglos. A través de la literatura, la escultura, la pintura y el cine, los dioses olímpicos siguen siendo figuras esenciales en la cultura occidental. Desde las tragedias de Sófocles hasta las películas modernas como Percy Jackson o Hércules, estos dioses siguen inspirando historias que enseñan sobre la naturaleza humana, los dilemas morales y el destino. Zeus, con su poder de justicia, Hera, con su dominio sobre el matrimonio, y Atenea, con su sabiduría y estrategia, continúan siendo símbolos de fuerzas poderosas en nuestra sociedad. La guerra de Ares, el amor de Afrodita y la armonía de Deméter siguen siendo temas universales que resuenan con el alma humana. Los dioses del Olimpo, aunque ya no son adorados en altares, siguen vivos en las historias y leyendas que todos compartimos. Las historias de los dioses olímpicos también muestran que la relación entre los mortales y los dioses no era simple ni directa. Los dioses podían ser benevolentes, pero también podían castigar severamente a aquellos que los desobedecían. A través de sus mitos, se enseñaba a los humanos a vivir con honor, respeto y valentía, pero también a no desafiar la voluntad divina. En el centro de todos estos relatos, los dioses olímpicos mostraban que el destino de los hombres estaba ligado a fuerzas mucho más grandes que ellos mismos. Y aunque los mortales luchaban por controlar su propio destino, siempre debían recordar que el poder supremo estaba en manos de los dioses. Afrodita, con su belleza y su poder sobre el amor, y Artemisa, con su independencia y conexión con la naturaleza, representaban aspectos de la humanidad que aún hoy seguimos explorando y entendiendo. Los dioses olímpicos no eran perfectos. De hecho, sus defectos y pasiones humanas hacían que su carácter fuera aún más interesante y relatable. La mitología griega, con sus historias de dioses, héroes y monstruos, no solo sirve como entretenimiento, sino también como un recordatorio de que las emociones humanas, como el amor, la ira, la tristeza y la esperanza, son fuerzas tan antiguas como el mismo universo. Y a través de las enseñanzas de estos dioses, los griegos entendían que la vida y la muerte, la creación y la destrucción, eran ciclos que estaban más allá de su control. La gran tragedia de Hades y Perséfone nos recuerda que la muerte es inevitable, pero también es parte del ciclo de la vida. Su mito ha sido una fuente constante de reflexión sobre el significado de la existencia y la naturaleza del alma. Cada uno de estos dioses, desde el radiante Apolo hasta el oscuro Hades, representa una faceta esencial de la vida humana, y sus historias continúan siendo contadas hoy en día, manteniendo su relevancia a través de los siglos. A medida que los mitos de los dioses olímpicos se transmitían de generación en generación, también se desarrollaban nuevas interpretaciones. El culto a los dioses fue reemplazado por el pensamiento filosófico y científico, pero las lecciones morales contenidas en sus historias permanecieron intactas. Los dioses olímpicos siguen siendo poderosas metáforas para explorar la condición humana. Desde los celos y la venganza de Hera hasta la furia y el valor de Ares, cada uno de estos dioses representa luchas y pasiones
que los humanos enfrentan todos los días. Además, los mitos de los dioses olímpicos nos dan una comprensión profunda de cómo los griegos veían el mundo, tanto físico como espiritual. La interacción constante entre los dioses y los mortales subraya una visión del mundo en la que el destino, la moral y las pasiones humanas estaban gobernadas por fuerzas superiores. En los tiempos modernos, muchos escritores, cineastas y artistas siguen encontrando inspiración en los dioses olímpicos. De la misma manera que los antiguos griegos les rendían culto, hoy los seguimos estudiando y explorando a través de nuestras historias, pinturas y películas, lo que demuestra que estos mitos siguen vivos en nuestra cultura colectiva. Gracias por acompañarme en este épico viaje a través de los 12 dioses olímpicos. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de mis futuras aventuras mitológicas. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios de la mitología griega.